Hola, vamos a resolver aquí el cuarto problema de la serie de problemas de control de máquinas de corriente continua del campo virtual. Bien, en este cuarto problema vamos a suponer que el motor que estamos utilizando desde el problema 1 de esta serie pues se encuentra funcionando en el punto P2, en el primer cuadrante. Y lo que se va a suponer es pues un cambio del funcionamiento de la carga mecánica. En el problema justo anterior, en el problema 3, lo que se hacía era que estando en el punto P2 se producía un frenado regenerativo, es decir, se hacía que el motor se comportase en modo generador para que en su eje apareciese un par contrario y parase el sistema. Pero ahora lo que va a ocurrir es que el motor va a estar funcionando en el punto P2, que recordamos que era un punto caracterizado pues por un par de 4 Nm y una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Bien, y vamos a suponer que la carga mecánica cambia y el punto de trabajo pasa a ser estable, pero en el cuarto cuadrante del plano par velocidad. Esta situación se comentó en la unidad 2, en teoría, y era cuando, por ejemplo, teníamos en el caso del vehículo que se desplazaba en sentido horizontal, ¿no? En una superficie horizontal, ese vehículo que nosotros hablábamos que se desplazaba en esa superficie horizontal, pues iniciaba una bajada en pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si se mantenía el mismo control sobre el motor, sabemos que el vehículo pues iría adquiriendo más velocidad debido a que la situación de la carga mecánica, en este caso es el par resistente de traslación, pues ha cambiado. Aquí estaríamos trabajando en el primer cuadrante, donde el motor estaría empujando la rueda, pero en esta situación de acá, donde sabemos que la componente horizontal del peso de la máquina, la componente paralela al sentido de circulación, pues ahí aparece, y esa ayuda a que evidentemente el par resistente sea distinto. Bien, esta situación de acá que se explicó en la unidad 2 como ejemplo, o también se comentó otro posible caso en un sistema de elevación, pues es una situación donde pasamos del primer al cuarto cuadrante del plano par velocidad, provocado por un cambio de la carga mecánica. Entonces vamos a suponer que la carga mecánica pues ejerce inicialmente un par de 4 Nm y pasa a ejercer posteriormente un par, como dice el enunciado, por cambio de su configuración, por cambio del funcionamiento, pues cambia su par resistente a un valor igual pero negativo. Entonces esto será 4 Nm y esto será menos 4 Nm. ¿Qué situación tendremos? Si nosotros no cambiamos la tensión de inducido de la máquina ni el flujo, entonces pasaremos del punto P2, que es intersección de la característica par velocidad a la tensión de inducido obtenida en el problema 1, al punto P6, donde como no cambiamos la tensión de inducido tras el cambio de la característica de par resistente, no cambiamos la tensión de inducido, la característica de par motor sigue siendo la misma, sigue siendo la de color azul, por lo tanto el nuevo punto de intersección pues sería este. ¿Qué ocurre? Que el vehículo, si fuese un vehículo o la cabina del sistema de elevación, iría a una velocidad mayor, iría a una velocidad omega sub 6 o n6, depende de cómo lo midamos, que va a ser mayor que la omega sub 2. Entonces, precisamente en el apartado A, lo que se pide es, sin modificar la tensión de inducido, tal y como lo hemos comentado ahora, pues nos pide determinar la velocidad, esa velocidad omega sub 6 a la que el sistema, la nueva configuración del sistema haría que éste girase. Si nosotros queremos bajar la rampa, pero yendo a la misma velocidad que íbamos cuando íbamos
en superficie horizontal, pues lo que tendríamos que hacer sería reducir la tensión de inducido para que la característica par velocidad del motor se desplace hacia la izquierda y que el nuevo punto de intersección vuelva a estar justo debajo de la velocidad a la que teníamos cuando el conjunto estaba en el primer cuadrante, en el ejemplo específico que estamos poniendo, cuando el vehículo se estuviese desplazando en sentido horizontal. Eso es lo que nos piden precisamente en el apartado B, el ángulo de disparo de ese rectificador que estamos comentando, que está siempre alimentando el motor, para que el sistema gire a la misma velocidad que estaba girando cuando se encontraba en el cuadrante 1. Fíjense que esta situación es una situación estable, es decir, en el problema 3 de esta serie pasábamos por el cuarto cuadrante de una manera transitoria, frenando, ¿no? Y calculábamos los puntos intermedios para conseguir pues frenar con las especificaciones que nos daba. En este problema 4, la situación del sistema motor carga mecánica en el cuarto cuadrante es permanente, no es transitoria. Bien, pues vamos al igual que antes, a llevarnos la característica para velocidad a una nueva página. La ponemos aquí arriba, un poco más pequeña, por si nos sirve de referencia, e igualmente vamos a resolver el problema. Primero nos pide la velocidad omega 6. Bien, vamos a ver. Partimos del punto P2. El punto P2 se caracterizaba pues por un par que era 4 Nm y se caracterizaba pues por una velocidad que era 1000 revoluciones por minuto. Entonces, si vamos a pasar al punto P6, este se caracteriza por un par igual, en este caso, específicamente en este problema, igual que el P2 pero negativo, y una velocidad que es la que precisamente no conocemos. Lo que sí es cierto es que no vamos a cambiar la tensión de alimentación. La tensión de alimentación del punto P2. La tensión de alimentación del punto P2 se puede consultar en el apartado B del primer problema de esta serie y podemos ver que la tensión que obtuvimos en aquel momento era de 98,02 voltios. Era la tensión de funcionamiento en el punto P2. Pues bien, evidentemente en la máquina, que esta sería nuestra máquina, y su resistencia de inducido, pues nosotros vamos a tener una tensión de inducido en el punto P6, pues en principio igual a 98,02 voltios. Aplicando Kirchhoff, vamos a considerar el sentido de la expresión del modo de funcionamiento como motor, y para el punto P6 tendremos que la intensidad de inducido la obtendremos de la expresión de par y la constante K-flujo resultando en menos 4,37 amperios, es decir, realmente la intensidad llevaría un sentido tal que así, el pintado en rojo, dado que estamos en el cuarto cuadrante, y aplicando la ecuación de Kirchhoff, pues tendríamos que tener que la tensión aplicada, 98,02, tiene que igualar a la caída de tensión en la resistencia, 0,5 por menos 4,37. Estamos aplicando la ecuación de Kirchhoff en modo motor, por lo tanto respetamos los sentidos de intensidad, más la constante de K-flujo,
por la velocidad del punto 6 por la constante. Como queremos obtener la revolución por minuto, pues incluimos la constante de conversión entre RPM y radian segundo. La velocidad del punto 6 sale por tanto de 1045,7 revoluciones por minuto. Esto es lo que nos pide el primer apartado. Es decir, como podemos ver, la velocidad en este punto va a ser superior a los 1000 revoluciones que teníamos al principio. La carga mecánica cambia su configuración, pasa a ejercer un par negativo en vez de positivo. Por lo tanto, la velocidad de giro del conjunto motor-carga mecánica aumenta. Lo que se desea, por tanto, es volver a la situación de velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Es decir, lo que interesa ahora es pasar del punto P6 al punto P7. Vamos a añadir una nueva página. Vamos a primero a coger, por si acaso, no sé si hará falta la gráfica. Añadimos una página nueva. Y ahora pues lo que nos están pidiendo es el ángulo del rectificador para conseguir que la máquina pase a el punto P7. En el caso anterior hay que comentar evidentemente que en el punto P6 la intensidad es negativa, por lo tanto evidentemente habría que considerar que si estamos controlando la máquina, ahí habría que considerar un cambio en las conexiones del rectificador, ¿no? Como ocurría en el problema anterior. Como aquí no nos piden el ángulo de disparo, pues por eso hemos omitido ese cálculo, pero habría que tenerlo en cuenta. Aquí sí nos están pidiendo el ángulo de disparo, pero para el punto 7. Vamos a pintar en rojo el sentido de circulación de la corriente. Como la velocidad es positiva, la FEM tendrá este sentido de polaridad. Y vamos a dibujar el rectificador con las precauciones que ya sabemos. Es decir, como resulta que la intensidad de inducido va a tener este sentido, nos tendremos que calcular cuál es la tensión de inducido, pero sabemos que si este es el sentido de conexión del rectificador, pues sabemos que tendremos que intercambiar las conexiones para permitir precisamente que la intensidad fluya adecuadamente por el rectificador. Tendremos aquí el ángulo de disparo y aquí tendremos la entrada de alimentación trifásica. Bien, en el punto P7, que es el punto al que queremos terminar de estar, es decir, girando a la misma velocidad, tendremos que, como he comentado, la velocidad de giro tendrá que ser 1000 revoluciones por minuto y el par motor tendrá que ser de menos 4 Nm. Como el par es de menos 4 Nm, es igual que en el apartado A, este es el apartado B, por lo tanto esto conducirá a que la intensidad de inducido en este apartado pues siga siendo, al igual que antes, de menos 4,37 amperios. Aplicando la ecuación de Kirchhoff en la malla del inducido, al estar trabajando a par constante, pues tendríamos lo siguiente. La tensión de inducido necesaria para el punto 7 sería la resistencia de inducido por el valor de la intensidad. Mantenemos el signo al estar aplicando la ecuación de Kirchhoff del funcionamiento de la máquina en modo motor, más la fuerza electromotriz inducida, que siempre es, como ya hemos dicho, constante K-flujo por velocidad, que en este caso sería pues 1000 por la constante de conversión a radian segundo. Esto conduce a que la tensión de inducido necesaria para el punto P7 nos resultaría de 93,65 voltios. Esa es la tensión. El ángulo, el ángulo sabemos que como la corriente de inducido provoca que la tensión del rectificador sea contraria
a la tensión de inducido. La tensión que tiene que dar el rectificador en sus terminales tiene que ser de menos 93,65 voltios. Como es un rectificador trifásico conectado a una red de 400 voltios eficaces de línea, el ángulo de disparo de inducido pues resultaría, despejando de esta expresión, un ángulo de 99,99, es decir, prácticamente 100 grados. Es el ángulo de disparo del rectificador, evidentemente mayor de 90, como era de esperar. De esta forma, la tensión de salida sería negativa del rectificador, menos 93,65. Esa tensión negativa se cambia su polaridad al estar las conexiones cambiadas entre rectificador e inducido. La tensión de inducido sería de más 93,65 voltios y permitiría un funcionamiento de la máquina en el cuarto cuadrante, girando a 1000 revoluciones por minuto y desarrollando un par de 4 Nm. Con esto se termina este cuarto problema de la serie inicial de problemas de control de máquinas de corriente continua.